Shalom amigos, espero que estén muy bien. Primero saludos. Gusto saludarlos de nuevo después de un tiempo que no podía hacer vivo de los lugares donde estuve, pero regresé a la casa para estar aquí un día y medio. Ya los niños están dormidos. A mi esposa se fue a dar una conferencia interesante. Y bueno, antes de salir otra vez de la casa y regresar a la base, entonces va a haber otros días que no voy a poder hacer el estudio. Entonces quería hablar de esa pregunta, no quería hablar ahora del tema del conflicto árabe-israelí, de todo, ya. Mucho hablamos de eso, hay bastante material, la gente que quieren entender ya lo entendieron, lo que no quieren entender nunca lo van a entender. Entonces, no hay peor ciego que lo que no quiere ver. Y por eso vamos a hablar de ese tema, porque hay maldad en el mundo. Ya creo que podemos estar de acuerdo que sí hay maldad. Hay gente que dice que no hay maldad, que todo es bueno, que todo son cosas buenas, que a veces no entendemos, pero todo es algo bueno. Pero, por ejemplo, 7 de octubre, Holocausto, Inquisición, o dolores del estómago, de los dientes, lo que sea. Hay maldad en el mundo. Uno nada más tiene que abrir noticias y ver cuánta maldad hay en el mundo. Entonces no podemos negarlo. Podemos decir que todo es para bien, para algún plan. Vamos a hablar de esto. Pero que hay maldad en el mundo, hay maldad en el mundo. Y tenemos que reflexionar, tratar de reflexionar y entender por qué hay maldad en el mundo. Y a ver si ustedes nos van a ayudar también en los comentarios. Muchas bendiciones, muchas gracias a todos los que rezan por Israel. Gracias a Dios, estamos con mucho ánimo. Y hay esperanza, hay mucha luz que va a llegar. Y esperamos tener momentos de paz, momentos de alegría. Saludos a Puerto Rico y a todos los países que están uniéndose, y que los secuestrados regresen a la casa. 136 secuestrados que todavía están en manos de esos monstruos. Hablando de maldad, entonces no podemos olvidar también estos. Entonces sí hay maldad en el mundo, y la pregunta es ¿por qué hay maldad en el mundo? Entonces, primero la gente atea, la gente que no cree en Dios. Entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Qué dirán? Porque hay gente mala en el mundo, como dijo William Golding en su libro El Sillón de las Moscas. Hay gente mala y hacen cosas malas. Es más, William Golding en este libro dice que el humano es el peor ser que existe en el mundo, porque ningún animal ha hecho campos de concentración, ningún animal ha hecho masacres, genocidio. Quiere decir, el humano puede llegar a niveles de crueldad, de maldad, que no ha llegado ningún animal del mundo. Ningún animal ha hecho lo que el humano hace. El animal mata para sobrevivir también, pero el humano a veces mata por inventos de imaginación, de fronteras, cosas que no existen, y guerras, y envidia, y mil temas que el animal nunca lo ha hecho. Entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo según los ateos? Es muy fácil entenderlo. Porque la gente son mala. Hay gente que tiene maldad adentro, y por eso hay tantas cosas malas en el mundo. ¿Y por qué a veces hay desastres naturales, volcán, terremotos? Porque también la naturaleza no es completa. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Los ateos lo pueden responder muy bien. Bueno, hay ateos que están enojados con Dios. y como dijo, yo soy ateo porque estoy enojado con Dios. Bueno, hay que creer en Dios para enojarse con alguien también. Hay algunos que odian a Dios, como misoteísmo. Gente que odian a Dios porque dicen que la maldad es... Ellos no creen en Dios, pero las cosas buenas ellos lo hacen. Las cosas malas es Dios. Entonces, como dicen, el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. ¿Ok? Entonces hay mucha gente que pueden decir, vi una vez una entrevista que hicieron a una señora, la más anciana del mundo, tenía
17 años, yo qué sé, más o menos por ahí, tenía 117 años. Y le dijeron, ¿cómo es? ¿Cómo lograste llegar a esa edad tan avanzada? Y ella dijo una respuesta y dijo, parece que Dios se olvidó de mí. ¿Qué quiere decir esa respuesta? Que si vivo 117 años en el mundo es por mis fuerzas, por mi salud, por mi comida. Pero si no me morí, es porque Dios se olvidó. Quiere decir, Dios se encarga nada más de las cosas malas y no de las cosas buenas. Hay gente así. Hay gente malatismo que dice que Dios se encarga nada más de las cosas malas. Uno de los dioses del lejano oriente, sí, porque la Trinidad del lejano oriente, la Brahma, la Shiva, la Vishnu, uno de ellos es la fuerza de la destrucción. Entonces, de alguna manera existe una destrucción. Existe alguien que quiere destruir, o la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? El mundo siempre está aspirando a caos, al desorden. Pueden arreglar la casa y de repente en poco tiempo se vuelve un desorden. Entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo según los ateos? Es muy fácil entenderlo, porque la gente son gente mala, la naturaleza no es completa y se entiende muy bien, no hay necesidad. ¿Ok? Ahora, espérense, se entiende muy bien, pero se pierde aquí la cosa más importante que tenemos que saber. ¿Ok? Y vamos a llegar a esto. Antes de la revolución de la agrícola, cuando la gente eran recolectores, cazadores, cómo entra la evolución y las teorías científicas con la religión. Tengo un video en YouTube, lo pueden ver, los 3 conflictos, para entender ese tema, cómo pueden juntar todos esos temas. Pero no es el tema ahora. El animismo, lo que tenían en ese momento, la gente no tenía tanta conexión con la naturaleza, es decir, con los problemas del mundo, porque no esperaban a la lluvia, no esperaban a esto, sino colectaban lo que había. Pero cuando ya pasó la revolución de la agrícola y ya empezaron a trabajar la tierra, estaban esperando agua, entonces inventaron un dios de agua, inventaron un dios de la oscuridad de la noche, de la mañana, de esto, del otro, por todos lados. Tenían muchísimos dioses. El politeísmo, hay muchos dioses. Eso también se explica las cosas malas. ¿Por qué? Como explican los dualistas, ¿sí? O la religión de Zaratustra. Hay Dios de la luz, Dios bueno, y hay Dios de la oscuridad, Dios malo. Si te tocó cosas, el Dios te cayó, el Dios malo encima. Si te pasan cosas buenas, es que estás con la gente buena. ¿Sí? Así se entendieron y se respondieron también a esto de una forma muy, muy fácil. Y de ahí tenían muchos dioses, por ejemplo, en Egipto. ¿Sí? En Egipto, según alguna opinión, tenían muchos dioses. Tenían dioses en cada cosa, porque había el faraón hace 3.400 años más o menos, Akhenatón, que él quería unir a todo y de alguna manera llevar a un monoteísmo, pero fracasó. Y después de él, Egipto se volvió más politeísta que cualquier otro lugar, cualquier otra cultura. Tenían hasta el dios más pequeño, el dios de los piojos, el dios de la rana, el dios del Nilo, el dios... Y por eso las plagas de Egipto vienen a romper y a tumbar esos dioses. De alguna manera, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, tienen que creer en un solo Dios. Para creer en un solo Dios, tienen que tumbar a las creencias paganas de muchos dioses, de muchas cosas. Y por eso las plagas vienen a romper esto. Ya el piojo no es Dios, el Nilo no es Dios. Miren los cambios, miren las cosas. Y de ahí pueden llegar a tener el monoteísmo. Pero antes de llegar al monoteísmo, entender que el politeísmo o el dualismo explica las cosas malas del mundo de una forma muy sencilla. Hay también, si uno es muy feo, es que el dios de la belleza estaba dormido cuando naciste. Hay respuesta a cada cosa. Muy fácil, muy sencillo, muy claro. ¿Ok? Cada cosa hay... Estuve en Lejano Oriente muchas veces y la gente me dice, ¿y por qué no crees en esos dioses y eso? Dije, yo tengo un Dios y no lo entiendo. Ustedes me quieren agregar más, como este que me quiere... ¿Y por qué no se casan con más de una mujer? Primero arreglamos con una sola mujer, después vamos... no, esperen, no hay que brincar. Pero el politeísmo ayudó mucho a entender, a calmar la gente porque hay cosas malas en el mundo. ¿Ok? ¿Y qué dice?
Sí, no quieres un Dios que te da piojo, pero si te da piojo, entonces tienes que rezar con este encargado, o los zancudos también. Bueno, Noé lo podía terminar cuando eran 2. Él había un judío, ¿sí? Un judío que quería salir del judaísmo. Ya estaba cansado del judaísmo, se quería escapar del judaísmo, salir de todo. Dijo, los judíos sufren, los judíos no sé qué. Ya, quería salir del judaísmo. ¿Y a dónde va a mandar el hijo al colegio? Entonces, al colegio judío, no, de ninguna manera. Al colegio público, no, el nivel muy bajo. Entonces lo mandó al colegio católico. El hijo un día regresó, dijo, papá, hoy aprendimos de la Trinidad. Hay 3 dioses, esto, el otro, Y el papá le dice, oye, hijo, te voy a explicar algo. Somos ateos, somos esto, somos... Bueno, se volvió ateo. Pero le dijo, hijo, hay un solo Dios y no creemos en él. Entonces, que lo tengas claro. Pero entonces el politeísmo lo explica de una forma muy, muy sencilla, porque hay maldad en el mundo, y así podemos entender que de alguna manera porque hay cosas malas. Ahora, el monoteísmo es el problema. Si crees en un solo Dios, y ese Dios es bueno, como dijo el filósofo John Mackey, dijo, si Dios es bueno, Dios es todopoderoso, y hay maldad en el mundo, no se entiende. Es una paradoja, es una contradicción que no se puede entender. Arthur Schopenhauer, sí, el gran filósofo, dijo que no puede ser que el mundo fue creado por un Dios bueno. Hay tanta maldad en el mundo, es que esa es una fuerza satánica que creó el mundo. No puede ser que es un Dios. Por ejemplo, Epicuro, ¿sí? Hace 2400 años, también dijo, el mundo está tan malo, con tantas cosas malas, lo que después lo cita David Hume, también del siglo XVIII. También todos los filósofos cuando vieron el mundo tan malo, entonces bueno, Aristóteles, Sófocles, Sócrates y otros, llegaron a otras conclusiones que, es decir, puede ser que existe Dios, pero no puede influir en las fuerzas naturales. También está obligado a cumplir con las leyes físicas y las leyes del mundo, y la maldad es parte de las leyes físicas del mundo. Es decir, no puede haber un mundo mejor, o como el filósofo Leibniz dijo, que es el mejor mundo posible que podía ser. Es decir, el mundo es malo, pero podía ser peor. Hay gente que te dice, podía ser peor, tranquilo. No, pero no se tranquiliza eso. Sí, podía ser peor, pero ahora está mal. Entonces, de alguna manera vieron la maldad, dijeron, aquí hay una paradoja, no podemos entender, porque si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Si hay muchos dioses, ya lo entendimos, porque hay dios malos, y te tocó con Dios malo. Si no hay Dios, también lo podemos entender, porque la gente es mala, porque la naturaleza es mala. Pero si Dios es bueno, y hay un solo Dios, entonces ¿por qué existe la maldad? Esto es una pregunta muy profunda y muy complicada de entender. Otra vez dijimos que hay gente que dice entonces Dios es malo, o misoteísmo, y otras cosas, llegan a otras conclusiones, y para entender y para tratar de entender por qué el mundo está tan mal, ¿ok? Ahora, el dualismo, o la religión de Zaratustra, en Persia y en otros lugares que era muy común, de un lado se entiende bien porque hay maldad en el mundo, pero lo que no se entiende, porque hay unidad en todo el universo de las mismas leyes físicas, de la misma matemática, de las mismas cosas. Es decir, si ves que hay una sola fuerza, hay un solo origen, el ADN, el mismo sistema de vida, toda la vida. Es decir, hay unidad, singularidad, o como lo quieren llamar. Hay, entonces, de alguna manera, hay una sola fuerza, hay un solo origen de todo el mundo, porque todo va al mismo lugar. Entonces el dualismo, si hay muchos dioses, tenía que haber diferentes leyes físicas, diferentes cosas, y no lo vemos en el mundo. Hay en el mismo sistema de la vida para todos, tanto una mariposa que un humano, que un mono, que un tigre. Lo mismo, todos tienen el ADN, los cromosomas, cada uno tiene número diferente de cromosomas, pero al final tiene igual el mismo sistema. Entonces vemos singularidad, vemos unidad, entonces no vemos dualidad, ¿ok? Y al final vamos a regresar con esa dualidad.
pónganse cabeza, un poco complicado tal vez el estudio, pero necesitamos entender por qué según el monoteísmo, me imagino que la mayoría que me escuchan son monoteístas, ¿sí? Los judíos, los cristianos, los musulmanes son monoteístas, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí? Puede ser que hay ateos también, y lo respeto también, pero saludos a México, saludos a todos los países que nos saludan. A donde van también México, Israel, África, estuve en muchos países del mundo, los árboles, hay diferencias pequeñas, pero al final estamos hablando del mismo sistema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? A ver qué opinan ustedes mientras yo voy tratando de responder. ¿Qué hicieron las religiones monoteístas para responder el problema de la maldad? Hicieron una cosa muy sencilla. Inventaron o hablaron del Satán, del diablo. Hay diablo. Por eso pasan cosas malas en el mundo, porque hay diablo. Dios es bueno, bueno absoluto. La maldad viene del diablo. Espérense. Entonces, ¿ese diablo tiene poder autónomo de Dios? Si tiene poder autónomo de Dios, entonces ya es otro Dios. Si es otro Dios, ya somos politeístas. Y si no tiene poder autónomo, sino está bajo de Dios, entonces la maldad de él viene de Dios al final. Entonces otra vez regresamos a la misma pregunta. Es decir, esa es semántica, porque al final, como algunos dicen, ninguna religión desaparece. El politeísmo no desapareció, sino se metió de alguna forma dentro de las religiones monoteístas. Y eso es lo que pasó, porque si estamos hablando de creer en otras fuerzas, algunos creen en el mal de ojo, algunos en maldiciones, en energías negativas, en tumbas de rabinos o no sé qué, pero todo esto al final viene al mismo tema, al politeísmo. Aunque podemos decir que también las religiones del lejano oriente, por ejemplo el hinduismo, al final creen todos en el Atman, o como lo llaman, que es la fuerza superior a todos. Entonces también pueden decir que son monoteístas de alguna manera. Sí, hay muchísimos dioses, pero son fuerzas bajo de la Brahma, de la Atman, de la fuerza que está encima de todos. Entonces, podemos jugar toda la noche con semántica, decir que los monoteístas son politeístas y que los politeístas son monoteístas, pero no llegué a esto, no llegué nada más a tratar de entender por qué hay maldad en el mundo, por qué hay tanta maldad en el mundo. Entonces, ya citamos todo. Hay, como dije, los monoteístas, algunos hablan del diablo, pero si hablan del diablo, entonces también estamos con otra paradoja. Si tiene poder autónomo, entonces es una religión politeísta, y si no tiene poder autónomo, esa maldad viene al final de Dios. Entonces, ¿qué dijeron algunos? También místicos judíos, místicos musulmanes, drusos, algunos cristianos, algunos de otras religiones, dijeron es que aquí es otro tema. Imagínense ustedes, ven una película, una telenovela, lo que no hay que ver, novela, pero sí lo ven, ¿ok? Una telenovela de 60 capítulos. Ustedes entran a ver 10 minutos o 10 segundos de la película. Y donde entran, ven a uno mata al otro. Y dicen, no es justo, ¿por qué lo mata? Oye, señor, no estuviste en la serie. Y llegas a unos minutos y ya quieres entender a todo. Es imposible. Es decir, tranquilo. Es decir, no puedes entender una telenovela completa viendo nada más una parte de 10 minutos y tratar de opinar. Es que no es lógico, es que no, es que... Tranquilo. Es decir, si quieres opinar, tienes que ver todo antes de opinar. No puedes... Hay gente, lo veo ahora en redes, ven una noticia sobre Israel, una pequeña, ya tienen opinión completa sobre el conflicto más complicado del mundo. Ya pueden opinar, ya pueden entender, ya no saben qué pasó antes, qué pasó después. Ya hay gente que habla nada más a través de, después de a partir de 8 de octubre. Ahí Israel. El 7 no, ahí se borró de la memoria. Entonces, por eso dicen esos sabios de muchas religiones, también del judaísmo, que estamos en una telenovela en este mundo. No estamos nosotros llegamos unos minutos y queremos entender todo. Según esos místicos, hay reencarnación de almas. Nosotros no llegamos nada más a pagar lo que hacemos nosotros. Hay gente que le pasan cosas malas porque vienen de reencarnación, de gente mala atrás, de cosas atrás. El Zohar, Arizal y rabinos muy grandes del judaísmo también hablaban todo el tiempo de la reencarnación. Por ejemplo, Caín mata a Abel, ¿ok? Porque Abel le quita
una de las mujeres que nacieron ahí, las hermanas, las gemelas, y ahí se vuelve una cosa. Entonces, después, miren el viaje, después de Abel, Abel se reencarna en Moisés, ¿ok? Moisés en Yitro, que es justo lo que leemos esta semana. Yitro es Caín, y por eso Yitro le dice, Yitro, el suegro de Moisés, le devuelve ahora la gemela, ¿ok? Y así hay una cuenta larga, cómo Yitro trata de arreglar el problema de Caín cuando le da de alguna manera vida a Moisés, y Moisés arregla el problema de Abel, y así empieza a reencarnar. Hasta también algunos lo meten en las letras, cuando Yitro viene con Moisés, dice, Ani jotenja Yitro, yo soy tu suegro Yitro que llega, que es, forma la palabra ají, mi hermano, porque fuiste mi hermano en el viaje pasado. Entre paréntesis, Yitro le dice a Moisés, llego yo contigo y tus hijos y tu esposa y esto. ¿Por qué tiene que detallar todo? Diga, venimos. ¿Por qué tiene que detallar? Porque le quiere tranquilizar a Moisés. Mira, Moisés, llego yo, llega tu esposa, llegan los hijos, llega esto, pero tu suegra no viene, tranquilo. Entonces, hay otras cuentas así, por ejemplo, los 24,000 de Shem ben Hamor, que agarró la hija de Jacob y murieron 24,000. Ellos se reencarnan después en lo que pasó con los 24,000 que murieron con Zimri ben Salú y Cosbi Batzur, después con Rabbi Akiva y los alumnos. Hay muchas cuentas de reencarnación y películas y video y ¿cómo se llama? Y libros y lo que sea. Hay rabinos judíos que están en contra de la reencarnación. Por ejemplo, Rabbi Saadia Gaon, Maimónides, por ejemplo, no escribe nada sobre reencarnación. Su hijo escribe en contra. Rabbi Shimshon Rafael dice que es una creencia, una fe egipcia, que no hay que creer en esa. En fin, hay unos que dicen, estamos aquí en una telenovela de miles de años y no podemos entender la maldad del mundo estando aquí minutos. ¿Ok? Entonces, esa no es una respuesta. Esa es escapar de la pregunta. ¿Por qué hay maldad en el mundo si hay monoteísmo y Dios bueno? Porque no puedes entender. En otras palabras, escapamos de la pregunta. ¿Ok? Puedes decir, no entendemos a Dios, no entiendo a mi esposa, no entiendo ni a esta. Entonces, tranquilo. Esta de alguna manera es una forma de no responder, sino escapar de la pregunta porque hay maldad en este mundo. Hay otra respuesta todavía más extraña que dice, no, tranquilos. Es Pirón y otros filósofos, hasta Descartes y otros. ¿Quién dijo que existes? Estás soñando. Todo este mundo es un sueño. Cuando el primer humano comió del árbol de la sabiduría, boom, bajó a un sueño, y la muerte es despertar al mundo verdadero. Este mundo es mentira, ese mundo todo es ilusión. Como dijo Lao Tse, dijo cuando estaba durmiendo, estaba soñando que es mariposa. Cuando despertó dijo, no sé si ahora soy persona que soñó que es mariposa o soy mariposa que ahora sueña que es un humano. Ya se confundió totalmente. Pueden ver la película El Origen o la Matrix y todo esto. Entonces todo es sueño. Ahora, en el sueño, en la noche, por ejemplo, cuando soñamos que llega alguien y nos quiere matar y no sé qué, tenemos miedo, nos genera miedo, es una pesadilla, lo podemos levantar sudando y esto, y porque sentimos dentro del sueño que es verdad, 100%. Pero cuando despertamos de un sueño malo, ¿qué pasa? Sentimos tranquilidad, un alivio. Bueno, era un sueño nada más. Dicen esa gente, según esa respuesta, porque la maldad del mundo, todo es resultado, está soñando. Cuando nos vamos a morir, vamos a despertar y todo lo que nos pasó, de repente vamos a ver, todo fue un mal sueño. Por eso dicen, en el Talmud dice una cosa interesante, dice, cuando alguien hace algo bueno, ¿ok? Pero no es una persona buena, le dan un sueño bueno. Cuando alguien es una persona buena y hace algo malo, le dan un sueño malo. ¿Qué quiere decir? Le pagan el sueño. Había uno que dijo al rey, es que soñó que me debe dinero, no sé qué. Dijo, ok, sueña que te devuelve. No hay, es decir, el sueño, cuando le quieres dar a alguien algo bueno,
pero es una persona mala, entonces de alguna manera Dios lo da en sueño. Va a despertar, ay, pero yo soñé que gané lotería. Y ahora no tiene ni para pagar la luz. Entonces, cuando despierta con mal sentimiento, porque en el sueño era millonario y ahora despierta y otra vez es el pobre. Entonces, el despertar de él era malo. Pero cuando alguien despierta de un mal sueño, se despierta muy bien, con alivio. Ah, bueno, era nada más sueño. Bueno, es otra forma de responder, porque hay maldad en el mundo. Sí, hay maldad, pero estamos soñando. Vamos a despertar y vamos a ver que todo fue un sueño, tranquilos, todo va a estar bien. Es también otra forma, pero no me gusta tanto, porque todo esto son cosas lindas, pero no me deja una enseñanza para aplicarla. Yo quiero llegar con ustedes porque hay maldad en el mundo y entender que tenemos aquí algo interesante adentro. Pero antes de esto, hablando de la lectura semanal, Yitro, el suegro de Moisés, dice que llegó antes de la entrega de la Torah, pero hay una opinión que llegó después. Entonces, ¿llegó antes o llegó después? ¿Y por qué llegó? Yitro era sacerdote de alguna religión pagana, ahí en Midian. Y dice que él escuchó todas las cosas que Dios hizo, la partida del mar, las plagas de Egipto y todo esto. Y llegó. ¿Por qué? Porque él escuchó que este pueblo que sale de Egipto causó tanta cosa mala a los egipcios. ¿Qué entiende de eso? Que esa gente está conectada con el Dios malo. Entonces, ¿qué dice? Voy a conectarme con ellos. ¿Por qué? Si tengo palanca con el Dios malo, entonces no me va a pasar cosas malas, porque me va a proteger. Entonces, Yitro llegó con esa intención, porque él creó en esa dualidad, que existe dos dioses, Dios bueno, Dios malo. Entonces dijo, llego con el Dios malo. Cuando llega con Moisés, de repente Moisés, ahí dice el versículo, que le cuenta todas las cosas buenas que hizo Dios. Y aquí Yitro ve algo muy interesante, y lo dice el versículo, Ki badavar asher zadu aleem. Veo, se levanta, de repente Yitro dice que se levanta, después que Moisés le cuenta, y dice, ahora doy cuenta que Dios es más grande de todos los dioses. ¿De qué? Ki badavar asher zadu aleem, porque veo una medida por medida, una conexión entre las cosas malas y las cosas buenas. ¿Qué quiere decir? Que Dios castigó a la gente mala, a los egipcios, por las cosas buenas, por las cosas malas que ellos le hicieron a los judíos. Veo una medida por medida, pero no nada más esto. La medida por medida viene mucho más allá. Veo una dualidad, pero con una colaboración, con una conexión. ¿Cómo llaman esa palabra? Correlación o algo así. Veo de alguna manera, le voy a explicar. Por ejemplo, la plaga de la sangre. El egipcio tiene sangre, el judío tiene agua de la misma agua que están tomando. La oscuridad, para el egipcio hay oscuridad, para el judío ahí hay luz, en la misma cosa. Lo que Yitro ve que dentro de la maldad existe también el lado bueno. Dentro de las cosas malas que pasan, para el otro es algo bueno. Para uno puede ser un infierno, para el otro puede ser un paraíso, la misma cosa. Yitro entiende que aquí es la misma fuerza, que no hay dos dioses. Por eso dice el versículo, Va'ihad Yitro, lo hizo Ejad, uno, lo volvió uno. Y entendió que el fanatismo de Baruch Spinoza, de Tales de Miltos y otros que dijeron, oh, bueno, Dios está en todos lados, Dios está en cada cosa, entonces hay Dios en cosas malas, Dios en cosas buenas y esto, el otro. Y todo dice, no hay dualidad, no hay dos dioses, porque veo una conexión, una relación entre esos dos, entre esas dos cosas. Veo que también las cosas malas y las cosas buenas están conectadas, porque es como veo que están castigando al malo por hacer algo malo, o le dan recompensa al bueno por hacer algo bueno, pero sale del mismo lugar. Ve una lógica dentro de las cosas malas. Y ve que incluso cuando pasa algo malo, para el otro puede servir la misma cosa como algo bueno. Entonces, si todo entiende que es el mismo Dios. Entonces, de ahí lo vuelve uno, el monoteísmo y esto. Ahora, el monoteísmo, ¿ok? Que todo lo que ven, dijimos, pero entonces si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Entonces algunos pueden decir, por castigo a la gente mala. Ah, se entiende muy bien, pero ¿por qué hay castigos a la gente buena?
Porque vemos mucha gente buena que sufren. Porque vemos que en el mundo hay tanta gente mala que todavía siguen viviendo. Ismail Haniyeh, Khaled Mishal, Yehia Sinwar, todos esos del Hassan Nasrallah, del Hezbollah, del Irán, de todos, siguen viviendo y como ricos. Tienen billones de dólares, tienen esto. Y hay mucha gente buena que no tiene nada. Yo veo en los pueblitos, en Guatemala, en Honduras, en África, en gente tan buena que no tienen nada y están mal y sufren de enfermedades y problemas. ¿Y por qué? Entonces, si es castigo, entonces castiga nada más a los malos. Pero si vemos tantas cosas malas que pasan a gente buena y tantas cosas buenas que pasan a gente mala, otra vez no se entiende. Entonces, ese es el punto más complicado de entender. ¿Y por qué pasa eso? Ahora, bueno, primero tenemos que entender que no siempre entendemos. Es decir, y yo lo veo algo muy interesante dentro, bueno, hay una paradoja de Dios comprobado. Nosotros queremos comprobar la existencia de Dios, de un Dios sobrenatural, pero con argumento natural, con recipiente natural, con la mente natural, lógica que tenemos, queremos entender a un Dios sobre lógica sobrenatural. Entonces, ¿qué va a pasar? Si entendiste, ya no es Dios, porque si entendiste a Dios sobre lógica, en tu lógica, entonces no es un Dios sobre tu lógica. Si entendiste un Dios sobrenatural en tu forma natural, ya no es el Dios que buscaste. Es decir, nunca podemos entender a Dios así como nunca puede entrar 5 litros en un vaso tan pequeño. Si entró aquí, quiere decir que te mintieron, no era 5 litros. Nunca puede entrar una capacidad muy grande en un lugar muy pequeño, a menos que no era una cosa grande. Entonces, no podemos, tenemos primero que entender que nunca vamos a poder captar a Dios. ¿Y dónde Dios nos muestra esto? Gente me puede decir, pero son cuentos. Sí, pero le voy a dar una prueba. Dentro de la física sí existe dualidad, en toda la física. La luz puede ser onda o partícula a la vez. Es una superposición de la teoría cuántica. Albert Einstein no quería recibir la teoría cuántica porque no entendió cómo puede ser una dualidad de la materia, una superposición, el gato de Schrödinger, que puede ser vivo y muerto a la vez. No puede. Se asusta uno, como dijo Niels Bohr. Y Einstein le dijo a Niels Bohr, Dios no juega con dados. Y Niels Bohr le dijo, no le digas a Dios en qué jugar y en qué no jugar. En otras palabras, Dios no tiene que hacerte caso. Si no lo entiendes o si lo entiendes, no quiere decir que no existe. Pero más allá, en toda la física del mundo existe dualidad de la materia. Existe superposición. La mente humana no puede entender eso. La mente humana es binaria. Es binárica, es como computadora, es 0 o 1. Entendemos bien, mal, entendemos colores, entendemos una sola cosa. No podemos entender 2 cosas a la vez. No podemos pensar 2 pensamientos a la vez. No podemos captar una contradicción, un triángulo redondo. No lo podemos captar, no lo podemos ni imaginar. Porque la mente nuestra es binaria. Y la realidad es dual. Hay una dualidad. ¿Qué quiere decir? Ni el átomo tan pequeño, más pequeño del mundo, no lo podemos captar. ¿Cómo vamos a captar a Dios? ¿Y por qué no lo podemos captar el átomo más pequeño? Porque Dios está ahí también. Entonces no podemos entender a Dios porque Dios es algo que no es bueno. Es decir, la gente cuando dijeron Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? Dios no es bueno. Bueno es relativo. ¿Azúcar es bueno o malo? Depende. Para una persona que le falta azúcar es bueno. Para una persona que tiene diabetes y eso es malo. ¿Una sandía es buena o malo? Depende. Para comer es algo muy bueno. Si te cae en la cabeza es algo muy malo. ¿El avión es bueno o malo? Bueno, a mí me gustan los aviones. Bueno, para viajar es buenísimo. Pero si está cayendo, malísimo. ¿La suegra es mala o bueno? Bueno, si está en su casa, buenísima. Pero si viene y vive aquí, otra cosa. Pero, es decir, bien y mal, como dice el árbol de la sabiduría, bueno y malo, así dice el versículo, lo pueden ver, es entrar a un mundo relativo. Entonces, bien y mal son términos relativos y Dios no es bueno ni malo. Dios tiene dualidad. Dios tiene todo adentro, porque Dios contiene tanto las cosas buenas, las cosas malas. Todo tiene adentro.
El triángulo redondo, nosotros no lo podemos captar. Así como no captamos el átomo, así como no captamos la teoría cuántica, y no captamos 1000 cosas. Y no podemos captar esa dualidad de las cosas, pero sí existen. Entonces, primero tenemos que entender que dentro de la partícula más pequeña ya nos enseñan que no podemos entender nada. Entonces, primero entendamos esto. Segundo, y es lo más importante aquí, Dios no quiere que entiendas por qué pasan cosas malas en el mundo. Ahora piensa. Dios no quiere que entiendan por qué pasan cosas malas en el mundo. ¿Por qué no? Porque si lo vamos a entender, lo vamos a justificar. Y si lo vamos a justificar, no lo vamos a aceptar. Y si no lo vamos a aceptar, no lo vamos a cambiar. Y Dios quiere que cambies las cosas. Aquí viene todo lo que dije hoy, viene a esa frase. Como dijo François-Marie Arouet, sí, el filósofo francés que me gusta, el Voltaire, en su libro, en su novela Candide, ahí hay discusión porque hay cosas malas, porque hay cosas buenas. Y él dijo, bueno, no entendemos, al final no se entiende nada, pero dijo, pero igual debemos de seguir trabajando el jardín. Dios no quiere que entendamos por qué pasan cosas malas en el mundo, porque... Y ahora regreso, por ejemplo, hay niño que veo sufriendo, que tiene hambre. Si yo soy de los místicos que hablamos antes, de la reencarnación, de esto, del politeísmo, de lo que sea, empiezo a decir, él sufre porque antes el viaje pasado era alma de una persona mala. Y por eso ahora sufre de cosas malas. ¿Qué hice? Entendí por qué está mal el niño. Pero si lo entendí, lo justifiqué, porque era una persona mala en su vida anterior. Entonces ahora tiene que sufrir, porque tiene que pagar. Entonces no lo voy a dar de comer. Dios no quiere eso. Dios quiere que dejes de preguntar y empieces a responder. Dale comer, dale comida. Las cuentas de Dios Él lo va a hacer. Tú ves una necesidad, tú lo tienes que llenar. Tú ves una falta, tienes que llenar. Tú ves un problema, lo tienes que arreglar. Tú ves una complicación, lo tienes que facilitar. Tú ves una ignorancia, tienes que enseñar. Tú ves una hambre, tienes que dar comer. Tú ves una enfermedad, tienes que ver dónde está el doctor. Tú ves una oscuridad, tienes que poner luz. No tienes que meterte en cuentas de Dios porque no sos Dios y no te pagan por eso. Tú tienes que tratar de responder en este mundo. Y esto, para mí, ese es el mensaje más importante que sale de la Biblia. Moisés ve la zarza, ve el fuego, ve, en otras palabras, el sufrimiento del pueblo de Israel. Y él hace la pregunta que hice al principio, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Y qué Dios le dice? Mira, Moisés, porque Moisés hace, si hay maldad, no hay Dios. Si hay Dios, porque hay maldad. Y Dios le dice, yo estoy aquí, hola. Y Moisés dice, ¿pero hay maldad? Sí, pero si hay maldad y no lo entiendes, no quiere decir que yo no estoy. Mira, yo estoy. Entonces, ¿por qué hay maldad? ¿Cómo? ¿Por qué hay fuego? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Y qué Dios le dice? Dios no lo explica. Dios le dice, Moisés, ¿te molesta? Vaya a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Vaya a apagar el fuego. ¿Por qué estás aquí parado? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? Ya te di el cerebro para pensar. Ya te ayudé. Entonces, ayuda. Vaya a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero el mensaje aquí es más fuerte. Porque Moisés no nada más pregunta eso. Moisés sabía que Dios le dijo a Abraham, en el pacto del Brit Ben Avetarim que está en Génesis, que van a estar esclavizados 400 años. Y apenas pasaron 210 años. Entonces, él no pensaba de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto porque sabía que el decreto era 400 años. Y Dios le dice, si tú quieres, puedes hasta cortar a mi decreto. Puedes cortar mi decreto también. Tú tienes la capacidad de mejorar el mundo aún contra decretos míos. Los romanos tenían la fortuna. Los griegos tenían la moira. La tragedia, la profecía era sinónimo de tragedia porque lo que dijo el profeta tenía que cumplir. Edipo tenía que matar a su papá porque así dijo la profecía. En el judaísmo, Jonás, cuando recibe una profecía, él se vuelve un profeta exitoso porque su profecía no se cumple, porque él logra cambiar, la gente se cambia y muestran, y lo leemos el día del perdón, que podemos cambiar hasta la palabra de Dios. Y esa es la diferencia entre Noé y Moisés. Noé acepta toda la maldad, acepta el diluvio y hace su arca para proteger su vida, porque Dios le dijo. Entonces hace lo que Dios le dijo, pero Dios lo culpa por el diluvio. En cambio, Moisés, cuando Dios le dice,
Voy a borrar el pueblo de Israel de Egipto. Voy a borrar el pueblo de Israel porque pecó el becerro de oro. Moisés le dice, bórrame de tu libro, no quiero estar contigo. ¿Y qué Dios le dice? El más fiel que tenía. Porque Dios no busca la gente que acepta en la maldad. Dios busca la gente que luchan para cambiarlo. Dios no es noticiero, periodista para avisarte noticias. Si Dios te avisa es algo, es para que luches a cambiarlo. Entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? No entiendo hasta el final, porque no capto ni, como dije, no entiendo ni a mí mismo, no entiendo lo que pasa en el mundo con la gente. ¿Cómo voy a entender a Dios? No entiendo ni la partícula más pequeña que tiene dualidad, que puede ser superposición a la vez y puede ser vivo y muerto. El gato puede ser vivo y muerto, la partícula puede ser onda y partícula a la vez. No podemos entender, pero sí podemos cambiar mucho. Para eso estamos aquí. Podemos cambiar tantas cosas en este mundo y así poder responder cada vez más, porque hay maldad en el mundo. Cada vez va a haber menos maldad, porque cada vez vamos a ser más. El hambre del mundo cada vez lo podemos solucionar más, nada más con el resto de la comida que se queda en los hoteles y todo lo que hay. Tenemos tantas cosas que podemos mejorar el mundo. Para eso estamos. Esa es la cosa más importante que tenemos en el mundo, que nosotros creemos en Dios, pero Dios cree en nosotros. Todas las religiones antiguas pusieron a los dioses en el centro. Dios pone al humano en el centro en la Biblia. El humano. La creación del mundo habla 35 versículos, pero sobre el humano habla la Biblia más de 1500 versículos. Porque Dios pone al humano en el centro y dice, yo creo en ti. No me deja de rezar todo el tiempo. Dile al pueblo que siga. Es decir, cree en tus fuerzas. Creer en tu alma, en tu potencial, es parte de la obligación de creer en Dios, porque Dios es parte de tu alma. En la Biblia es la primera vez que aparece que a su imagen y semejanza Dios creó el humano. Quiere decir que Dios cree en el humano y es parte de Dios este humano. No es una exigencia científica, no es un producto de guerras entre dioses. No. Es que hay una especialidad del ser humano. Y por eso tenemos que tener tan claro esto. Podemos responder a la maldad. Entonces no es por el diablo, no es por esto, no es por... Claro, hay muchas fuerzas. También el viento es su fuerza, la lluvia es fuerza. Pero tenemos que saber que Dios maneja todo. Dios está encima, natural. La gente dice natural. El árbol crece natural, sí. Pero ¿quién le dio la fuerza de esto? Dios. Pero Dios también te dio la misma fuerza de pensar y mejorar el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pensar cómo podemos mejorar. No nada más filosofar. No estamos aquí para filosofar porque hay cosas malas en el mundo. Tenemos que tratar de responder todo el tiempo cómo podemos mejorar el mundo. Y eso es lo que podemos hacer cada uno por su posición. Ahora, como ven, estoy en el ejército. Bueno, estoy en recreo de 1 día y medio y regresando de una semana muy complicada, en un lugar muy complicado, y mañana otra vez yendo a un lugar muy complicado, pero es parte también como religioso, rezar, estudiar, ayudar, pero también hacer el esfuerzo que tenemos que hacer para eliminar la maldad del mundo, eliminar todo lo que vimos en el 7 de octubre y la amenaza a todos los israelitas, judíos, no judíos, cristianos, musulmanes, judíos, todos. Es que esos terroristas quieren eliminar a todos. El problema no es que no hay Estado palestino. Ellos lo podían tener en 1936 en la Comisión de Peel, en 1947 en Naciones Unidas, en 1967 después de la Guerra de 6 días, en 2005 cuando desalojó Israel la Franja de Gaza, y podían tener Estado palestino. El problema no es no tener Estado palestino. El problema es que para ellos es que hay Estado judío. Ellos no quieren 2 estados, ellos quieren 2 estados para una sola nación, los palestinos. Ellos no quieren los judíos, ellos quieren eliminar a todos. Entonces nosotros tenemos que eliminar esa maldad para proteger también la vida de los... Es un deber que tenemos. Y eso, para mí, es la parte más importante. Tratar de responder en este mundo, tratar de cada día volver a este mundo mejor, no ser pasivos, no decir que Dios me ayude, no es creyente, es flojo. Dios te ayudó a pensar, ahora vaya a pensar cómo puedes mejorar el mundo. Y bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, bendiciones a todos que saludaron a Kiwi de México, Puerto Rico, Guatemala,
Honduras, todos los países que saludaron aquí, estuve dentro de la idea, ahí dice, la maldad surge por de la raza humana, el dúo de ser. Sí, también dije el William Golding y que es culpa también del humano, pero otra vez, si Dios maneja a todos los humanos y es todopoderoso, entonces, y Él sabe todo lo que el humano puede hacer, entonces al final la maldad del humano viene también de la creación de Dios, porque Dios lo creó. Entonces, por eso, digo, es mucho más complicado entender por qué hay maldad en el mundo. No podemos culpar nada más al humano, a la naturaleza, al diablo, porque si Dios es todopoderoso, entonces todas las fuerzas al final se concentran en Él, y Él lo podía evitar. Entonces, si no lo hace, es cómplice de la maldad. Por eso digo, el problema de la maldad dentro del monoteísmo es muy complicado. El politeísmo, el dualismo lo respondió muy fácil. Hay muchos dioses, cada uno se encarga de otras cosas, entonces se contradice, y ni modo. Ese es un problema. Pero si decimos que hay un solo Dios, by the way, creo que el monoteísmo hizo dos cosas buenas, aparte de muchas, pero dos cosas muy buenas. Uno, anuló la jerarquía. No hay jerarquía arriba, en el cielo, no hay Dios aquí, Dios allá, más esto, hay un solo. También aquí, en el humano, llegamos de un solo humano. Entonces no hay jerarquía, no hay alguien más, alguien menos. El pueblo elegido, no somos mejores, no llegamos de sangre azul. Dice la Biblia, recuerda tu salida de Egipto, que fuiste esclavo en Egipto. No pienses que sos más del otro. Sos elegido para mostrar la esperanza al mundo que Dios está también con los pequeños, pero todos son elegidos, cada uno elegido para otra cosa. Entonces, esa es una cosa importante que hizo el monoteísmo, anuló la jerarquía. Segundo, cuando había politeísmo, y eso para mí es la parte más importante que pueden escuchar aquí ahora, cuando era politeístas en el mundo, entonces, ¿por qué hay maldad? Porque Dios bueno está dormido. ¿Y por qué no hay agua? Porque el Dios del agua se murió. ¿Y por qué hay esta persona fea? Es que el Dios de la belleza se fue a vacaciones. ¿Y por qué? Tenían explicaciones a cada cosa. Entonces no se esforzaron para hacer nada. Cuando hay monoteísmo, hay un solo Dios y ese es bueno y todopoderoso, no entendemos por qué hay cosas malas en el mundo. No hay explicación. Y al no tener explicación, debemos de trabajar para conseguir la respuesta. Y de ahí nace la ciencia y de ahí sale todo el desarrollo humano para responder a esa pregunta y traer bien al mundo en vez de maldad. Es decir, gracias al monoteísmo, perdimos todas las respuestas porque hay maldad en el mundo. Y al perder todas las respuestas porque hay maldad en el mundo, teníamos que trabajar para traer cosas buenas y poder responder a eso. Y ese era el objetivo de Dios, que nosotros respondamos, que nosotros traigamos las cosas buenas del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Tengo ya esperado a mi esposa que regrese y prepararse para a las 5 de la mañana ya salir de la casa. Entonces, muchas gracias por todas las bendiciones que mandan. Voy a estar un poco desconectado unos días. Ahí no hay señal donde voy. Entonces, ya algunas publicaciones ya están ya programadas. Cosas de contenido, texto que pueden seguir, compartir. Pero video en vivo no lo voy a poder hacer en los próximos días. Así que le agradezco. Muchísimas gracias por sus oraciones. Estamos en momentos complicados, pero con fe y con luz y con esperanza, así como salimos del holocausto con el Estado de Israel, de Egipto con la tierra prometida, también de esto vamos a salir fortalecidos, iluminados, prósperos. Y sí, a veces no hay conexión, pero sentimos siempre el amor de ustedes, así que a dar muchísimas gracias a todos los que saludaron aquí. Hay que prepararse, hay que salir, hay mucho trabajo. Y bueno, les deseo todas las bendiciones. Muchísimas gracias por acompañar a ese estudio que hicimos juntos. No sé si sirvió para ustedes, para mí me sirve hablar un poco de esto porque veo tanta maldad, veo tantas cosas terribles que vi que ni puedo dormir bien. Entonces hablar un poco de eso me tranquiliza a mí. Es decir, me ayuda a mí un poco a sacarlo. Así que muchas gracias a ustedes por ser mi psicólogo el día de hoy. Y espero que les sirvió para algo. Así que muchísimas gracias. Muchas bendiciones a todos. Que Dios los bendiga.